Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme, yo puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Amigos, buenas, ¿cómo estamos? Aquí extrañando a Alberto Escobar, que anda de gira, la importancia de ser famoso. Y vamos hoy a platicar sobre un par de fiestas muy grandes. Ya decíamos que al final de la Pascua hay
4 fiestas muy importantes, en domingo y en jueves, en domingo y en jueves. Entonces viene el domingo de Pentecostés y al siguiente jueves Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Luego el domingo de la Santísima Trinidad y enseguidita el jueves de Corpus Christi. Hoy vamos a hablar de estas 2 últimas fiestas. En la primera parte del programa platicaremos de la Santísima Trinidad y en la segunda parte hablaremos del Corpus Christi. De modo que el tema es la Santísima Trinidad. Ese es un misterio. La Iglesia le llama misterios aquellas cosas que no podemos entender. Nadie entiende el misterio de la Santísima Trinidad, ni los teólogos. Solamente los bienaventurados que están en el cielo pueden entenderlo. En la tierra nadie. Lo aceptamos con la humildad y con la fe de que seguimos las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hablaremos de la Santísima Trinidad. Sí, es difícil entenderlo porque es una divinidad y 3 personas. Tenemos a Dios, que es Dios creador, Dios Padre creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santificador, Consolador. Esas son las 3 personas de la Santísima Trinidad. Las 3 personas de la Santísima Trinidad hacen una sola divinidad, solamente es un Dios. De otra manera seríamos politeístas cuando estamos, por supuesto, en el monoteísmo. De modo que lo que se dice del Padre se puede decir del Hijo y se puede decir del Espíritu Santo. En el credo siempre decimos, creo en Dios Padre, Padre creador y redentor mío. Ahí lo mencionamos siempre en el credo y lo debemos de mencionar y lo debemos de repetir con mucha fe. Y aparte del credo, sí, en el Señor mío Jesucristo, a Cristo le decíamos creador, Padre y redentor mío, creador, cuando la creación se atribuye al Padre. La creación al Padre y la creación al Padre y la santificación al Espíritu Santo y la redención al Hijo, al hombre, la humanidad de Cristo en la tierra. Muchos teólogos y doctores de la ley de la Iglesia han estudiado el tema de la Santísima Trinidad. Hubo por allá por el año 300 de nuestra era un santo que la estudió con mucha profundidad. Este santo fue un egipcio, nació en la ciudad de Alejandría, que está en la costa del Mediterráneo, en la delta del río Nilo. Y ahí en Alejandría, este hombre, San Atanasio, y escribió mucho sobre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, sobre la Santísima Trinidad, y nos dejó un documento que se conoce con el nombre de Símbolo Atanasiano. También se conoce con el nombre de Quicumque. Quicumque quiere decir quien quiere salvarse, conserva íntegra, inalterada la fe católica. Si alguno no conservara esta fe católica, sin duda alguna perecerá para la eternidad. Fíjate qué duro, fíjate qué palabras tan duras, sin duda alguna que perecerá para la eternidad. Entonces dice que el Quicumque describe que la Santísima Trinidad es un solo Dios, son 3 personas, pero fuera de esas 3 personas, todo lo demás es uno. Ahorita vamos a verlo punto por punto, más despacito, pero dice, pero no hay que confundir las sustancias, ¿verdad? Ni tampoco separarlas, ni las sustancias ni las personas. Hay que manejar sustancias y personas con toda claridad. Sí, porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son 3 personas con una misma sustancia. Una es la persona del Padre.
Otra es la persona del Hijo. Y otra es la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres personas, es una sola persona. No confundir las personas, dice claramente San Atanasio. Sí, son tres personas coeternas y son iguales entre sí, pero son tres personas distintas. ¿Verdad? El Hijo es el Hijo, no es el Padre. El Hijo es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Pero son una sola sustancia, de cualquier manera. Ese es el misterio. Cuesta trabajo entenderlo, solamente por la fe lo debemos de entender. Las tres personas son coeternas. Dios es eterno. Ese es un gran mensaje. Los filósofos griegos, Aristóteles concretamente, llegó al concepto de la eternidad. Fue pensando, todo fue creado por alguien. No hay nada que se haya hecho sola. Todo fue hecho por alguien y entonces ese primer motor es a lo que se le llama Dios. Y como ese es el primer motor, a él nadie lo hizo, lo cual quiere decir que es eterno. Dios es eterno. Y es una sola divinidad. Dios es eterno y Dios es divino, como Dios Padre es divino, Dios Hijo es divino y Dios Espíritu Santo también es divino. Y es porque es una sola la divinidad, no hay tres divinidades, una sola es la divinidad. También una sola es la substancia. No son tres sustancias, es una sola. Entre nosotros, digamos, en una familia, marido y mujer, son dos sustancias. Cada hijo tiene su propia sustancia, pero dos hermanos gemelos, cada uno tiene su propia sustancia. En cambio, en la Santísima Trinidad es una sola la sustancia. Y repetimos, fue en creado el Padre, en creado el Hijo y en creado el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Y la divinidad del Padre, una es la divinidad del Padre y es la misma divinidad del Hijo y es la misma de la divinidad del Espíritu Santo. Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Es que es un solo Padre y no tres padres, es uno solo en cada uno. Así es. Sí. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo el Santificador y el Consolador. Lo repetimos porque es difícil entenderlo a nuestra mente, que es pequeña comparada con la de Dios. Es imposible entenderlo. Es todopoderoso el Padre, es todopoderoso el Hijo, es todopoderoso el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres increados, ni tres inmensos, ni tres eternos, ni tres todopoderosos, sino que es una sola la divinidad, solamente es un Dios. Es un solo Padre, es un solo Hijo y un solo el Espíritu Santo. Tres en una sola humanidad. Y es un solo increado, un solo inmenso, un solo eterno, y no tres. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque solamente hay una divinidad. Siendo tres personas, es una sola la divinidad. Por supuesto que no se entiende, es un misterio. Sí, por la fe lo sabemos y lo entendemos. Es difícil, pero aquí estamos. Igualmente dice el símbolo atanasiano que el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Dice el símbolo atanasiano que hay un solo Padre, no tres padres. Es que el Padre no ha sido hecho ni engendrado, ni engendrado ni creado. Es un solo Hijo y no tres hijos. Un solo Espíritu Santo y no tres Espíritus Santos. Y el Padre, repito, no ha sido hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es del Padre, no es hecho ni creado. Y el Hijo es engendrado, no creado también. Decimos en misa, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. ¿Verdad? Las tres personas son consubstanciales, es decir, hay una substancia divina, una sola divinidad,
entonces las tres personas tienen esa única sustancia de Dios. Por eso también el Espíritu Santo también procede del Padre y del Hijo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es procedente del Padre. No ha sido ni creado ni ha sido engendrado, sino que es procedente, procede del Padre y del Hijo. No hay nada mayor ni menor, los tres son de la misma naturaleza, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, ni uno es más que el otro, son idénticamente iguales de divinos. Y no hay ninguno anterior y ninguno posterior, son coeternos, igualmente eternos los tres. Sí, solamente que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Eso lo dice también el símbolo atanasiano. Dice que también hay que conservar íntegra e inalterada la doctrina de la Iglesia acerca de la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó una carne como nuestra, ¿verdad? Sí, nacido en el tiempo, tomó sustancia solamente de María, como hombre. Entonces, Cristo, esa sustancia la tomó de María y esa sustancia es temporal. Cristo ha existido en cuanto segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterno, pero efectivamente toma sustancia de María y solamente de María, solamente de una mujer. De allí procede la gran dignidad que tiene la Virgen María, porque Jesucristo solamente tiene sustancia de María. Todos nosotros tenemos sustancia de papá y mamá y Jesucristo solamente tomó sustancia de María. Por eso sigue siendo perfecto Dios y perfecto hombre, Jesucristo como hombre. Dios asumió la naturaleza humana en Cristo, como perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces, y se dignó participar de nuestra humanidad. Cristo. Tiene una sustancia divina, es consubstancial al Padre, y tiene una sustancia humana, no es consubstancial con María. María tiene su sustancia y Jesús tiene la suya. Igual que nosotros, nuestra madre tiene su sustancia y nosotros tenemos la nuestra, tomada de nuestros padres. Pero Jesucristo tiene en cuanto Dios sustancia divina, consubstancial con la Santísima Trinidad, pero también tiene sustancia de María. Fíjense que en la Sagrada Misa, a la hora de mezclar el agua con el vino, que Dios asumió esa naturaleza humana, decimos que se dignó participar, nosotros participamos de su naturaleza divina porque Él quiso participar de nuestra naturaleza humana al mezclar el agua con el vino. ¡Qué milagro tan maravilloso! Si lo entendiéramos en la Santa Misa, es un momento importantísimo de saber que somos sacerdotes que participamos en la misa por el bautismo y que recordamos ese momento tan importante que Él, al mezclar el agua con el vino, nos hace partícipes de su divinidad, aquel que participó de nuestra humanidad. Hay una oración hermosísima cuando el sacerdote, antes de la consagración, cuando está preparando las especies, cuando toma las vinajeras y pone en aquel cáliz, pone vino, luego le pone unas gotitas, unas cuantas gotitas de agua y pronuncia esa oración que estás ahorita mencionando. Y esa oración dice: así como el agua se mezcla con el vino, permítenos participar de la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad. Momentos para reflexionar lo grande que fue nuestro Señor, que siendo Él Dios, quiso participar de nuestra humanidad y hacerse como nosotros. Y Jesucristo entonces es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No perdió nada como Dios haciéndose hombre, pero se hizo hombre de veras, de veras. Tomó un cuerpo como el nuestro y tomó un alma como la nuestra
entonces en cuerpo y alma igual que nosotros, perfectamente hombre, también perfectamente Dios. Sí, porque nosotros no podemos separar nuestra alma de nuestro cuerpo, así nuestro Señor. Así como nosotros Sí. somos uno en cuerpo y alma, Sí. así Jesucristo es uno en divinidad y en humanidad. En humanidad, sí, ¿verdad? ese es otro milagro inmenso. Bueno, no nos podemos separar y esa alma que mueve nuestro cuerpo, pues nos va a llevar a la vida eterna, porque nos parecemos a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, comenzó a existir hace 2000 años en las entrañas purísimas de la Virgen María. En cuanto Dios es eterno, pero como es Dios y hombre, tiene su edad de Dios infinita, eterno, su edad como humano, 2000 años. Ahí fue cuando comenzó a nacer. Este Jesucristo es Dios, pero es igual al Padre según la divinidad, pero es menor que el Padre en cuanto a la humanidad. Sí, es una sola y no dos. La persona de Jesucristo es una sola persona, siendo Dios, verdadero Dios. Así es. Cuando alguien niega alguna de las verdades de la fe católica, Es una herejía, ¿no? se le llama hereje. Se oye muy feo. Ojalá que yo tuviera una palabra más blandita para decir eso. No es bueno andarle diciendo hereje a la gente, pero hay veces que cometemos herejías. Negando esa verdad es Cuando un católico niega alguna de las verdades, niega, por ejemplo, la existencia del Espíritu Santo, niega la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pues es un hereje, está diciendo herejías. Los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, seguramente. Es frecuente no lo que escuchemos por ahí a la gente que niega el cielo o niega el infierno. Pues eso es una herejía, porque la Iglesia enseña que hay premio y castigo, que hay cielo y que hay infierno. Entonces, si alguna persona niega alguna verdad de fe, pues está cometiendo herejía. Todas las sectas cristianas, los que cariñosamente le llamamos hermanos separados, Son los hebreos, ¿verdad? Que niegan la Santísima hermanos Trinidad. separados Los son judíos. los protestantes. El protestantismo es herético porque niega alguna verdad. Todo el protestantismo niega los sacramentos, niega la Santa Misa, niega la Sagrada Eucaristía, niega la confesión de los pecados. Entonces, esas son herejías, ¿verdad? Claro, no andamos por ahí diciéndoles herejes, al contrario, tenemos que tratarlos con cariño, con caridad cristiana. Y Juan Pablo II fue el que acuñó esa bonita palabra, nuestros hermanos separados. Se oye mejor que decirles herejes, pero hay veces que nosotros, los católicos y bautizados y demás, cometemos herejías porque se nos hace fácil decir, no, yo creo que no está la cosa así tan complicada, yo creo que es la... Y damos otra versión diferente que se nos ocurrió a nosotros. Aguas, cuidado, eso es una herejía. Y San Atanasio dice que cualquiera que no conserve íntegra e inalterada la fe católica, seguramente que perecerá para la eternidad. Eso se me hace durísimo. ¿Cuántos ya tenían su fe católica y fueron perdiendo la fe? Qué terrible pensar que habiendo sido acogidos por la Iglesia Católica y habiendo conocido la Iglesia Católica, la fe católica, la única, la verdadera, la lleguen a perder y lleguen a perder el derecho a salvarse, a la vida eterna. Es un punto muy importante de reflexión, que nunca hay que perder esa fe porque es la que nos lleva al cielo, es lo que nos da la vida eterna. En otras religiones, cuando se ve el catolicismo desde la doctrina hebrea, pues los hebreos, que les llamamos hermanos mayores, también por enseñanza de Juan Pablo II, los hebreos, los judíos, ellos creen en Dios, pero no creen en la Santísima Trinidad. Sí. Creen en Dios Padre, por supuesto, pero no creen en Dios Hijo. Como Cristo. Como Cristo. Dicen
dicen que para ellos Cristo es un gran profeta. Yo creo que no sea cierto. Si fuera un gran profeta, lo estudiarían, y cualquiera que estudie la vida de Cristo se enamora de Cristo y se hace cristiano, se convierte, por supuesto, pero qué esperanzas que digan que Cristo es Dios. A ellos les parece una idolatría, les parece un politeísmo, y el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, en Jerusalén, en medio de judíos, es negado por la religión judía. Bueno, hace 2000 años no ha habido otro profeta. Nos podemos cuestionar por qué, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya se les acabaron los milagros y demás, sí, pero es cosa de ellos. Pero dentro del judaísmo creen en Dios Padre, pero no creen en Dios Hijo, ni creen en Dios Espíritu Santo. Los musulmanes creen en Dios Padre, Alá, le llaman Alá, pero no creen en Dios Hijo. Dios Hijo es como Mahoma o como Moisés, y tampoco creen en el Espíritu Santo. La fe en la Santísima Trinidad es una fe católica que está resumida en el Cuicunque que nos escribió San Atanasio. Búsquelo en los breviarios, búsquelo en los devocionarios, busque la doctrina esta en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, creer en el Espíritu Santo, que es Dios mismo, pues es el Consolador, es el que está vivo dentro de nosotros y nos va guiando verdaderamente por el camino de la fe, de la esperanza y del amor. No perdamos esa fe, no dejemos ir el amor del Espíritu Santo, que es Dios mismo, dentro de nosotros para poder obrar y ser como Dios quiere y poder pues lograr la salvación. Para cerrar el bloque, nada más les recordamos aquella anécdota que es tan conocida, ¿te acuerdas? Que iba San Agustín por la orilla del mar y vio a un niño que estaba con una conchita acarreando agua y la ponía en un pocito y le pregunta: niño, ¿qué haces? Pues voy a meter el mar en el pocito. ¿Y te acuerdas de la respuesta de...? Pues no exactamente, pero cómo era posible. El niño pues así le dijo, entender. El niño le dijo que quería meter el mar en aquel pocito y San Agustín le dijo: eso es imposible, muchacho. Sí. Y dice: pues es más fácil que yo meta el mar en este pocito a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Así de grande es. Nos falta mucha doctrina sobre la Santísima Trinidad. Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí están los devocionarios. San Atanasio, se los dejamos de tarea. El devocionario popular es magnífico, ojalá y lo tengamos en casa para leerlo. Sereno Ponzio me lo stimulò. In giubilo pompantito simula d'alta resone Perpetuo Socorro es exactamente el retrato de la Virgen tomado del natural, copiado por San Lucas, y es una imagen muy milagrosa. Esa imagen anduvo huyendo de guerra en guerra y aparece en Creta, en la isla de Creta, en el Mediterráneo. Y cuando llega la guerra de los sarracenos a Creta, entonces el propietario, que era un rico comerciante, decide llevarse la imagen personalmente a la ciudad de Roma. Y se la lleva, la empaca muy bien, se la lleva y se embarca.
y en alta mar se desata una terrible tempestad, terrible. Y cuando estaban a punto de naufragar, cuando los marineros saben cuando ya no hay remedio, y en ese momento él se acuerda de la imagen, saca de la caja la imagen, la levanta y le pide socorro. Ayúdanos, Madre, socórrenos. De ahí le viene el nombre del Perpetuo Socorro, porque en ese momento se calmó la tormenta y el mar se puso como una alberca, igual que cuando nuestro Señor calmó las aguas del lago de Genezaret. Y llegaron con esa noticia a Roma, desembarcan en Ostia, que es el puerto cercano a Roma, y llega a Roma. Deposita la imagen, se hospeda en la casa de otro amigo rico de Roma, y al poco tiempo fallece este comerciante, y antes de morir le encarga que la Virgen quiere ser expuesta a culto público y que le busque una iglesia. Se aparece la Virgen a una de sus hijitas y le dice: quiero ser expuesta en una iglesia, y le marca cuál es la iglesia, cerca de Santa María la Mayor, en Roma. De tu mano y llévame hasta Jesús, cúbreme con tu manto. María Visión te ofrece programas especiales, momentos, espacios de convivencia familiar. Los desayunos de cada mes es un motivo para convivir en familia y para conocer las verdades eternas. Soy el Padre Jesús Ceja Álvarez y quiero compartir contigo un tema muy importante el próximo día lunes 11 de julio de 9 a 12 de la mañana en tu desayuno familiar. Estás invitado. El tema que vamos a abordar el día de hoy, que un servidor, el Padre Jesús Ceja Álvarez, quiere compartir, es las verdades eternas: muerte, juicio, infierno y gloria. Son verdades que deben siempre estar en tu memoria, como decía el catecismo: ten cristiano en tu memoria, muerte, juicio, infierno y gloria, y no pecarás. Qué importante es que camines por el camino de la vida. Es lo que vamos a compartir contigo en este próximo desayuno del lunes 11 de julio de 9 a 12. Te esperamos. Ahí estaremos compartiendo con Kimberly este momento tan hermoso, familiar, de alegría, de convivencia, de compartir la mesa, de compartir la palabra de Dios. Te esperamos. Sopla, Señor. Sopla e ilumina mi corazón. Y con tu luz, ayúdame a iluminar con amor. Contigo y para ti, por siempre mi corazón. Te amo, Dios. Hay una llamada telefónica, muchas gracias, Angélica Luque, que desde Querétaro nos dice, poéticamente, eso es más poético que teológico, pero qué bonito suena, ¿no? Dice que la Santísima Trinidad le parece a ella como si Dios fuera el sol y el Hijo la luz y el Espíritu Santo el calor. Es un bonito ejemplo, pero se diga lo que se diga, son ejemplos. Finalmente hay mucha teología detrás de esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Los tres son el sol, los tres son la luz, los tres son el calor. Y sin embargo son tres personas, pero es un solo Dios. Nada más hay una divinidad. Es un misterio que nos obliga a ponernos de rodillas y decir: Señor, creo lo que no entiendo. Como cuando estaba niño y mi padre me decía cosas que yo no entendía, pero pues las dijo mi padre y deben de ser ciertas, ¿verdad? Entonces, ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Después del domingo de la Santísima Trinidad, a los 4 días viene el jueves de Corpus Christi, el famoso jueves de Corpus Christi. Hay algunos años en que la fiesta del Corpus Christi se recorre mucho. ¿Te acuerdas que hay una familia de fiestas que son lunares? Miércoles de ceniza, Semana Santa, Domingo de Resurrección,
Pentecostés, Santísima Trinidad, son fiestas lunares y no tienen fecha fija en el calendario, por eso se pueden recorrer. Cuando se recorren mucho en el calendario, entonces se junta Corpus con San Juan. Y hoy sucedió este año, ¿verdad? Está Corpus y San Juan, en algunos años se junta. Hay algunos años en que caen en un día, en el 23 de junio, y el otro cae en el 24. Eso ocurre cada 20 y tantos años. Y las abuelas decían, ay, se me juntó Corpus con San Juan. Corpus Christi, la famosa fiesta del Corpus Christi. ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? El cuerpo de Cristo. Es la gran fiesta del cuerpo de Cristo. Es la fiesta de la Sagrada Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, vivo y verdadero, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Como cuando hablábamos del símbolo atanasiano, recordábamos que ese cuerpo comenzó a existir en el tiempo, tomando sustancia de María hace 2000 años, y ese cuerpo de Cristo es hecho niño, 9 meses en el vientre de su madre, y después una infancia en Belén, un año en Belén, otro año en Egipto, y luego después muchos años de vida oculta en Nazaret, pero Cristo humanamente, en cuerpo y alma, estaba aquí presente ya en la tierra. Esa es la fiesta del cuerpo de Cristo. Es una solemnidad que la instituyó el Papa Urbano IV allá por el 1264. Eso es Dios con nosotros, se la llamaba Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso recordamos Corpus Christi, que Dios sigue estando con nosotros. Por el 1264 estaba vivo el gran teólogo, la luz de la teología cristiana, Santo Tomás de Aquino. Aclaro, la filosofía cristiana viene de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Por eso se dice que tenemos una filosofía aristotélico-tomista. Santo Tomás de Aquino, además compone, como buen músico, un par de himnos hermosísimos para la Sagrada Eucaristía, que son el Pange Lingua. Y se acuerdan que cuando viene la bendición del Santísimo, se canta en latín el Pange Lingua gloriosi corporis mysterium, etc. Esa letra y música es ni más ni menos que de Santo Tomás de Aquino, y la seguimos cantando después de 800 años todavía. Es fiesta de precepto, es fiesta de guardar. Y bueno, es la fiesta del cuerpo de Cristo, es la fiesta de la Sagrada Eucaristía. Sí, debemos leer los evangelios y conocer la vida de Cristo para entender mucho mejor y más claro ese milagro de la Eucaristía, de la Sagrada Eucaristía, que es que Cristo viene a hacerse como nosotros y estar entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Cristo habla de la Sagrada Eucaristía en el famoso discurso de Cafarnaúm. Si me permiten, rapidísimamente me voy para atrás. Por allá por el año 1800 antes de Cristo, Abraham, en lo que ahora es Jerusalén, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y ese sacrificio en que el padre sacrifica al hijo era una prefiguración de lo que después sería la Sagrada Eucaristía. Y otra prefigura de la Sagrada Eucaristía fue el Cordero Pascual que cenó el pueblo de Israel en el 1250 antes de Cristo en Egipto. Otra tercera prefigura de la Sagrada Eucaristía, el maná del desierto. Pero ya cuando Cristo se hace presente aquí en la tierra, una vez en Cafarnaúm, escandaliza a la gente con aquel discurso de Cafarnaúm. El que coma mi carne y beba mi sangre, viviré y morará en él y yo en él.
Esto escandalizó a los judíos, a muchos de los discípulos, porque ¿cómo que come mi carne? Y beba mi sangre. Comer la carne humana, ¿qué no es ser antropófago? El que come carne humana es antropófago, sí, Señor. Nosotros cuando comulgamos comemos carne humana, sí, Señor. Qué difícil es creerlo, ¿verdad? Pues Así entonces como- somos antropófagos y somos Sí. teófagos. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero la comunión es devorar el cuerpo de Cristo, no le falta nada. Está presente eucarísticamente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Por eso en Cafarnaúm nos lo dijo y nos espantó: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que pasó en Cafarnaúm? Se le desbandaron los discípulos. Claro, con esa doctrina, dura doctrina es esta, dijeron, ¿quién podrá seguirla? Y lo abandonaron y se quedó con unos cuantos, voltea con los poquitos que le quedaban y en lugar de decirles, ustedes no se vayan a ir porque me quedo solo, les abrió la puerta y les dijo, ¿y ustedes también se quieren marchar? Era una doctrina totalmente desconocida, era una cosa que a nosotros se nos hace fácil escucharla y conocerla, pero en aquel tiempo pues todo era diferente, todo era difícil, necesitaban la gracia de ese Dios para entenderlo. Pues Cristo, el verbo divino, la palabra de Dios, vino a hablarnos Dios. Dios vino a hablarnos, Dios Hijo se hizo hombre para que lo viéramos y para que lo habláramos y para que después lo comulgáramos. Entonces en el cenáculo fue la primera misa, fue la transubstanciación, ¿no? La así? primera transubstanciación En el cenáculo. de todos los tiempos fue en aquella cena pascual, en la Pascua del año 30 de nuestra era, en Jerusalén, cuando Cristo se hace presente ahí eucarísticamente. Por eso al cenáculo lo veneramos como la primera iglesia, fue el primer lugar donde se celebró la Santa Misa. Dicen por ahí que Dios, fíjate qué bonita frase, que Dios no es sensible, Dios es inteligible, piénsale. Quiere decir que si no es sensible, no lo percibo por los sentidos, no lo veo, no lo oigo, no lo toco, excepto en la Sagrada Eucaristía. Sí. Ahí sí lo veo, si lo huelo, lo como, lo toco, ahí se hace otra vez Dios, se hace sensible en la Sagrada Eucaristía. Ahí está el inmenso amor y la fe para creer que es realmente Él, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, realmente vivo. En la fiesta del Corpus Christi, pues se acostumbra sacar al Santísimo en procesión, ya sea por las calles o en algún lugar conveniente, y bajo un palio viene un sacerdote que lleva expuesta la Sagrada Eucaristía en procesión, mientras se le acompaña con himnos, con campanas, con incienso, y la gente se arrodilla. Estamos adorando la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, hechas cuerpo, hechas Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la gran fiesta del Corpus Christi. Ese cuerpo de Cristo nos lleva a la doctrina paulina del cuerpo místico de Cristo. Que somos todos los bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo. Todos los que hemos sido bautizados pertenecemos a la iglesia como sacerdotes bautismales, bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo. Así como cuando recibimos con el bautismo la filiación divina. La filiación divina. Así Así como recibimos el sacerdocio bautismal o común de los fieles, también con el bautismo recibimos nosotros nuestra participación en el cuerpo místico de Cristo. Ya somos parte del cuerpo místico de Cristo. Todos los bautizados somos el cuerpo místico de Cristo. Es la comunión de los santos, el amor a todos los hombres, a todas las razas y a todos los credos. Esa pertenencia al cuerpo místico de Cristo es como un injerto, porque nosotros nos injertamos en la vid verdadera, que es el cuerpo de Cristo, sin dejar de ser nosotros mismos. Y
Y todos los hombres, de todas las razas, de todos los credos, de todos los tiempos, todos los bautizados, por bautismo de agua, de fuego, de deseo, formamos el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, léanse el catecismo de la Iglesia Católica, dice que la salud de un miembro de ese cuerpo místico de Cristo beneficia a todo el cuerpo. Es decir, la santidad de un hombre beneficia a toda la humanidad, y también nuestros pecados enferman a toda la humanidad. Por eso somos los sarmientos, porque debemos estar pegados a la vid, y eso nos da esa gracia tan grande para ser testigos de Cristo a través de esa comunión con Cristo. Y ese injerto es eterno, ese injerto es en esta vida y es hasta la otra vida, y es eterno, nunca termina, y nosotros participamos de la vida divina, participamos de la divinidad. Nosotros, acuérdate otra vez de lo que decíamos en la primera parte, así como el agua se mezcla con el vino, permítenos participar de la divinidad. Nosotros participamos de la divinidad. Cuando estamos en gracia, somos algo extraordinario, somos divinos. Estamos participando de la divinidad, estamos viviendo la vida misma de Dios. Yo creo que no nos damos cuenta de la riqueza teológica que tiene la doctrina de Cristo y que nos transmite la Iglesia. Pues es que Cristo queda dentro de nosotros y nos volvemos como Cristos. Eso es lo grande de este misterio, de este sacramento tan grande, que es el de la Sagrada Eucaristía. El rey David en uno de sus salmos decía, ¿con qué le agradeceré yo a Dios? ¿Con qué le pagaré a Dios lo que Dios me ha dado, tanto que Dios me ha dado? Y esa misma pregunta nos la hemos hecho todos y nos la hacemos en este momento. Dios mío, ¿cuánto me has dado? ¿Con qué te pagaré todo lo que tú me has dado? Esas palabras del rey David las dice el sacerdote cuando oficia la Santa Misa, y quid retribuat Domine pro omnibus qui retribuisti megem, o algo así por el estilo. ¿Con qué pagaré al Señor? ¿Con qué? Amor, con amor se paga, con amor, con comunión. De ahí la importancia de la comunión frecuente, diario, si se fuera posible. Hay mucha gente que comulga diario, tú y yo, ¿por qué no? ¿Qué impide que comulgamos diario y que diario seamos esos antropófagos, esos teófagos que se comen a un hombre que aparte de hombre, perfecto hombre, es Dios? Qué grande es Dios, qué grande es nuestra religión. Pobre la gente que no conoce esta doctrina, que no sabe que nosotros podemos alimentarnos de Dios, podemos comer a Dios todos los días. Y el rey David se contestaba, tomaré el cáliz de salvación. ¿No es eso la comunión? Entonces, ¿con qué le pagaré a Dios?, decía el rey David. David desde hace 3000 años, fue del año 1000 antes de Cristo. Pues el rey David nos estaba diciendo hace 3000 años, diciendo, ¿con qué le pagaré a Dios? Comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, como Cristo lo decía en Cafarnaún. Comunión, comunión frecuente, comunión cada domingo y, de ser posible, comunión diaria. Vas creciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad. Las virtudes teologales nos alimentan, las virtudes cardinales. Son tantas las gracias que recibimos con en la Sagrada Eucaristía, que no debemos de pensar no ir a recibir a nuestro Señor, sino al contrario, hincarnos en el sagrario, pedirle perdón por los pecados y pedirle la gracia para estar siempre cerca de Él, y que vayamos sintiendo ese cambio en nuestras vidas para, pues estar cerca de Dios. Si no podemos comulgar todos los días, sí podemos hacer todos los días una comunión espiritual, muchas
muchas comuniones espirituales, hay muchas en los devocionarios. Yo creo que Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento, quisiera comulgarte, mas ya que no puedo hacerlo, etcétera. O yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Entonces, si no podemos comulgar sacramentalmente, hacer la comunión espiritual mediante una oración, pero todos los días comulgar, sacramentalmente o espiritualmente, o las dos. Y también podemos hacer visitas al sagrario. ¿Cuántas veces no tenemos la gracia del sacramento de la penitencia, pero sí podemos nosotros hincarnos con el corazón dolido, pedirle perdón a Dios y después llevar el sacramento de la penitencia? La fiesta del Corpus Christi nos enseña que debemos tener más devoción a la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Entonces, esas visitas al Santísimo, nada más a rezarle 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. La devoción de los jueves. ¿Por qué los jueves los dedica la Iglesia a la Sagrada Eucaristía? Porque la última cena y la primera misa se celebró precisamente en jueves. Entonces, ojalá y que este programa nos sirva para estudiar el catecismo sobre la Santísima Trinidad, sobre la humanidad santísima, sobre el cuerpo de Cristo, y que nos conduzca a la confesión para formarnos y asistir a la confesión, a la comunión frecuente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. No olvidemos que Jesús está presente con nosotros todos los momentos de nuestra vida. Gracias. Hasta luego.